Nuevas características para mejorar la salud y el bienestar, en este caso a cargo de Beatriz Carracelas, licenciada, gestora del Banco de ADN Genómico Animal, perteneciente a la Unidad de Biotecnología de INIA Las Brujas. Yo les voy a estar presentando los resultados hasta ahora del grupo de trabajo 2, que tiene que ver con nuevas características de resiliencia para mejorar la salud y el bienestar. Bueno, este grupo de trabajo tiene 4 objetivos que tienen que ver con desarrollar nuevos fenotipos para salud, resistencia y resiliencia a enfermedades endémicas. El segundo objetivo tiene que ver con nuevas características a partir de captura de datos automática para las características sobrevivencia fetal y neonatal. El tercer objetivo tiene que ver con nuevos indicadores comportamentales para adaptación a diferentes sistemas productivos, entre ellos los sistemas extensivos. Y el cuarto y último objetivo tiene que ver con identificar nuevas características para resiliencia a lo largo de la vida y evaluar su impacto en los programas de mejora genética para pequeños rumiantes. En cuanto a la tarea 2.1, que es relacionada a características de salud y bienestar, ¿se escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha mejor? Bueno, se estimaron los parámetros genéticos y fenotípicos para características de enfermedad. En el Reino Unido se evaluó pietín y mastitis, en Francia mastitis, pietín y HPG, y en Uruguay HPG. En Grecia se desarrolló un índice de mastitis subclínica que incluye el recuento de células somáticas y el conteo total de bacterias viables. Después se realizaron análisis de repetibilidad para HPG, que tiene que ver con que se toman varias medidas de HPG, 2 o 3 en algunos casos. También se evaluaron 22 características de bienestar, entre ellas heridas de oreja y cuernos, y también características relacionadas con producción. En Francia se creó una nueva base de datos para estas características de salud y bienestar, tanto en ovinos como en caprinos. En Grecia se creó también una nueva base de datos que incluye conformación de la ubre como característica. Y bueno, se estimaron los parámetros genéticos para estas características que se estimaron, resultaron de baja y moderada heredabilidad. Se publicó un artículo por Pacheco y colaboradores en el que estimaron parámetros genéticos para HPG de nematodos, HPG de coccidia, DAG score, que es el score de diarrea, y peso vivo en esta raza ovina, Scottish Blackface. Y bueno, y después hay 2 artículos en proceso de publicación. Bueno, en lo relativo a la tarea 2.2, que son las características de sobrevivencia fetal y neonatal, los principales resultados hasta ahora, en Irlanda se establecieron los factores de riesgos asociados con habilidad materna de la oveja y vigor de cordero en el nacimiento. Esto en una población multirracial, ovina. En Francia se trabajó con un panel de 50.000 marcadores en la raza Lacun, que es una raza de ovinos de leche, y se encontraron 8 mutaciones letales que estaban vinculadas a las características de muerte embrionaria, mortalidad perinatal y descarte. Y además se facilitó una lista de apareamientos de riesgo para los productores, para evitar la cruza de animales homocigotos. Y bueno, y en Reino Unido se estimaron las heredabilidades para el diagnóstico de preñez, que resultaron bajas, bastante bajas, 0,08, pero es típico para este tipo de características. Bueno, en Irlanda se realizó un análisis de vigor de cordero al nacimiento con 115.000 datos y se estimaron las heredabilidades directa y materna, que fueron de 0,23 y 0,33 respectivamente. Se estimó la correlación entre la heredabilidad materna y directa, que fue de menos 0,5. Se encontró que una correlación genética directa positiva
para vigor del cordero con las dos características, mortalidad de cordero y facilidad de parto. Y se encontró también una pequeña ganancia en las precisiones de las estimaciones cuando se agrega vigor del cordero y sobrevivencia del cordero en las evaluaciones genéticas. En cuanto a la tarea 2.3, que tiene que ver con las características de comportamiento, bueno, se desarrollaron los protocolos y el reclutamiento de establecimientos y poblaciones para la parte experimental. Después en Grecia se utilizó esta pulsera que se ve acá, que tiene un GPS, que se coloca en los animales y, bueno, y te mide la distancia recorrida, la altitud, los lugares en los que pastorea, el tiempo empleado en caminar. También se recolectaron las plantas pastoreadas para determinar su especie y el análisis químico. Y además se genotiparon 300 animales para posteriores análisis. Bueno, se publicó un artículo por Hazard y colaboradores en el que estimaron parámetros genéticos para características de reactividad materna en ovejas posparto. Que las heredabilidades que se estimaron fueron entre 0,10 y 0,50. Acá lo que usaron es Arena Test, que es un test de comportamiento en el que utilizan como una especie de cajón que se ve en la foto de la derecha, ¿tá? Que tiene 7 metros de largo y tiene 7 subdivisiones. En un extremo se ponen los corderos, separados por una red, y en el otro extremo se encuentra, a ver si no me anda el puntero, en el otro extremo, ahí, es la entrada, ¿tá? Entonces en una primera fase se deja entrar a la oveja y tiene contacto visual con sus corderos, y lo que se mide es la atracción de la oveja hacia sus corderos durante 30 segundos. Luego, en una segunda fase, se deja caer un panel opaco, ¿tá? Que evita el contacto visual, y ahí se mide la reactividad de la oveja ante esta situación durante 1 minuto. Finalmente, se levanta ese panel en la tercera fase y lentamente ingresa una persona, ahí donde se ve esa carita feliz, ingresa una persona que se interpone entre la madre y sus corderos y se mide nuevamente la reacción de la oveja ante esta situación durante 1 minuto. Luego, además, estos mismos investigadores trabajaron con crearon 2 líneas de selección para reactividad comportamental, pero en corderos, de alta y baja sociabilidad. Y hay una divergencia de 1,8 desvíos estándar, es lo que tienen hasta ahora en esas 2 líneas de selección. Bueno, en cuanto a la tarea 2.4, que tiene que ver con las características de resiliencia a lo largo de la vida, los principales resultados encontrados, bueno, en Reino Unido se analizaron 2 razas nativas, Dorset y Lane. En Francia se crearon líneas de selección para longevidad en cabras. En Uruguay, esto tiene que ver con el otro proyecto que mencionó Gabriel, que es el Rumiar. Nuevos registros para Meridian Corridor en estas 3 características: longevidad, fitness funcional, información de refugio. Bueno, se estimaron las heredabilidades, que para longevidad fueron entre 0 y 0,40, dependiendo de cómo se midió. También se estimaron las heredabilidades para condición corporal en diferentes etapas. Esto dio como resultado 0,12 y 0,14. También se encontraron algunos marcadores que están vinculados al gen de la leptina, que en otras especies se ha visto que está relacionado con la movilización de grasa corporal, que esto es importante para la adaptación a ambientes extensivos. Bueno, después se vio que los niveles de transferencia de inmunidad pasiva en cabritos no estaban relacionadas con la longevidad de la madre, pero sí estaban relacionadas con la disminución en los desórdenes de salud en los cabritos. Y bueno, y finalmente en Grecia se realizó un estudio de mapeo asociativo en la raza Quíos, y se encontraron 13 marcadores significativos que están relacionados con estas 3 características de resiliencia: longevidad funcional, sobrevivencia del cordero y edad al primer parto. Gracias.